Hola y bienvenidos al Daily Market Update. Mi nombre es Eduardo Fridi. Hoy es martes 26 de octubre del 2010. Los mercados están cerrados, aunque los futuros están abiertos, y como siempre vamos a comenzar con los futuros del mini S&P 500. Hoy en día prácticamente sin cambio en el S&P 500, estuvimos encontrando algo de resistencia en la noche y realmente una vez más abrimos este mercado y lo único que vimos fue soporte, recuperación, y estamos cerrando una vez más sin cambio en el S&P 500, todavía por debajo de esta línea de tendencia. Cambia un poquito el ángulo, traíamos un ángulo probablemente mucho más agresivo hacia el alza, ahora tenemos otro ángulo en estas áreas, seguimos ahora aguantando esto que funcionó como soporte, como resistencia. Ayer tuvimos un patrón de reversa, hoy lo habíamos confirmado, pero simplemente no estamos pudiendo cerrar por debajo de los lows del día de ayer. De hecho estamos cerrando positivos, así es que el mercado es simplemente indeciso. Toda esta cantidad de días de dojis es verdaderamente increíble en el mercado. Lo que ha estado ocurriendo es lo que hemos estado comentando. Simplemente creo que se necesita algo de limpieza en este mercado, caer con un poco más de prisa, limpiar un poco las manos débiles en el mercado, poner un poquito de miedo que realmente no hay en el mercado, y de ahí probablemente podríamos continuar hacia la alza de forma más dramática. De lo contrario, el mercado continúa muy atorado de esta forma. Simplemente tenemos cualquier pequeño retroceso, se compra, terminamos los días prácticamente sin cambio, y así llevamos 9 semanas. Pero realmente las últimas 2 o 3 semanas han sido semanas sumamente complicadas, donde la mayor parte de los días son días sin cambio, donde no hay mucho movimiento en el mercado, la volatilidad es muy baja, y de ahí encontramos 1 o 2 días que nos impulsan hacia el alza, y de ahí simplemente el mercado continúa cerrando prácticamente sin cambio. Muchísimas señales que este mercado podría estar encontrando un poco de resistencia, pero nada parece estar funcionando. El dólar rebotó el día de hoy con un poquito de fuerza. Simplemente viendo lo que ha ocurrido con el dólar, habíamos comentado ya en días anteriores que hemos estado encontrando buen soporte. Llevamos desde entonces 9 sesiones encontrando un poquito de soporte, rebotando. Hoy con este rebote en el dólar yo hubiera pensado que hubiéramos encontrado buena resistencia en los índices, pero lo más que logró hacer es básicamente cerrar los índices sin cambio, más que tener algún tipo de retroceso. Buen volumen involucrado, en particular en el dólar con este rebote. Probablemente sea únicamente un rebote de un movimiento muy fuerte hacia la baja, saliendo realmente de una sobreventa muy importante, pero sea lo que sea, el dólar rebotando debería estar poniendo mucho más presión, en particular en los índices, y en particular el Nasdaq continúa rompiendo hacia nuevos highs. Pasando a un chart intradía, y son gráficos que normalmente no compartimos, son gráficos especiales que usamos para hacer trading, pero realmente creo que vale la pena ver qué es lo que está pasando acá. Tenemos esta serie de higher lows, tenemos este high, no sé si esto se podría considerar como un lower high, y de ahí lo que estábamos viendo es hoy rompimos por debajo de este canal que estábamos encontrando en las últimas sesiones, así es de que estamos poniendo un poquito más de resistencia. Tuvimos todo este impulso hacia la baja y hasta el momento hemos rebotado hasta el 50%, mientras se mantenga por debajo del 61.8%. Realmente lo pone bajo un poco de presión al S&P 500, y algo que me parece interesante es que de este último impulso que tenemos, de este último low a este high que fue el último impulso hacia el alza en el S&P 500, retrocedimos más del 61.8%, lo que normalmente indica es que tiene una buena posibilidad de regresar a donde comenzó este movimiento, al área de 11.67, y si eso ocurre, lo que estaríamos haciendo es este high, probablemente un lower high en estas áreas, y de ahí lo que tendríamos es, en relación a este low, un lower low, y probablemente podría cambiar un poco la tendencia, observando también de todo este impulso hacia el alza. Si retrocedemos el 100%, lo interesante es que el objetivo viene a dar, si rompemos por debajo de estos lows de 11.67, viene a dar justo donde tenemos este último low en 11.57, así de que más o menos encaja todo. Hay veces que funciona, especialmente viéndolo de esta forma, hay veces que simplemente no funciona. El mercado simplemente ha estado encontrando muy buen soporte, la tendencia continúa siendo hacia el alza, así es que todavía habría que tener un poco de cuidado en estas áreas, pero ya van varias señales que no han estado funcionando, muchas señales que ha dado el mercado que podría cambiar en estas áreas de dirección, pero simplemente no lo ha podido hacer, y con todo y todas esas divergencias que existen en otros commodities que realmente han estado poniendo soporte en este mercado, han estado cambiando, en particular el dólar.
El euro también ha estado encontrando resistencia. Son únicamente los índices los que han estado encontrando este muy buen soporte. Yo estaría viendo en el muy corto plazo este último low que tenemos en 11.74 como el low más importante, y de ahí me iría hasta esta área que es 11.67 y 11.57 como los lows más importantes. Resistencia por el momento, esta área más o menos de 11.85 es donde tenemos el 61.8% de todo este movimiento hacia la baja. Probablemente creo que es uno de los de las áreas más importantes para observar. Si empezamos a cerrar por encima de 11.85, 11.87, probablemente podríamos romper hacia el alza y entonces simplemente ver continuación de este movimiento hacia el alza, probablemente hacia el área de 1200, esa área psicológica en el S&P 500. Pasamos ahora a los futuros del euro contra el dólar. Estamos viendo un chart de días y el euro, comentábamos que teníamos un posible patrón de reversa en estas áreas. En realidad el euro continúa dentro de este rango, nada muy grande en realidad pasando en estas áreas, pero tenemos confirmación de este patrón de reversa y habría que ver si el euro empieza a tomar un poquito más de momentum ahora hacia la baja y puede romper por debajo de soporte. Áreas, realmente las áreas más importantes de soporte en el corto plazo es esta de acá, 1.38, 1.3780, probablemente es el área más importante de soporte. Rompemos por debajo de eso y tal vez empezaríamos a ver un poquito más de continuación hacia la baja en el euro. Finalmente el dólar, como comentamos anteriormente, el índice del dólar empieza a cambiar un poco de dirección, tal vez en un rebote de algo de sobreventa, pero empieza a cambiar un poquito de la dirección. No sabemos en realidad hasta dónde podría llegar a rebotar el dólar. Áreas de soporte y resistencia, 1.3780, 1.38 es la más importante, por debajo 1.3550, 1.3370 y 1.3185 como las áreas más importantes de soporte en el corto plazo. Resistencia, probablemente 1.40 es el área más importante de resistencia, donde hemos estado aguantando, pero asomó un poco la cabeza por encima de este nivel en 1.41 y 1.4150 y son probablemente las únicas áreas importantes de resistencia en el corto plazo en el euro. Patrón de reversa confirmado, veamos si podemos tener algo de continuación hacia la baja o si simplemente seguimos encerrados dentro de este rango lateral, corrigiendo a través de tiempo y no a través de precio. Eso es todo por el Daily Market Update, espero les haya sido informativo, nos vemos el día de mañana y mucha suerte con su trading.